con ustedes. Hasta. Sus síntomas se confunden muchas veces con los de los niños superdotados o hiperactivos. Conoceremos hoy. A veces se les considera erróneamente niños superdotados, hiperactivos o autistas. Padecen el llamado síndrome de Asperger y en Andalucía hay unos 3.000 afectados, aunque solo hay 30 diagnosticados. El desconocimiento propicia que aquellos que tienen este trastorno general del desarrollo sufran la incomprensión en escuelas, institutos e incluso en sus propias familias. En el siguiente reportaje conoceremos algunos casos y veremos lo importante que es un diagnóstico temprano para evitar males mayores. Personas diferentes, excéntricas, niños solitarios a los que se va dando de lado, inteligentes y sensibles, pero incapaces de compartir sus emociones. No son autistas, ni superdotados, ni hiperactivos, pero son distintos. Gente que nace con una discapacidad invisible, que no sabe relacionarse con los demás, en el recreo, en la familia, en el trabajo, que no entiende una broma ni sabe mentir. Es posible que todos conozcamos a alguien así y que le hayamos colocado la etiqueta de raro. Su problema tiene nombre, síndrome de Asperger, y también tratamiento para ayudarles a integrarse en la sociedad. Cuando yo era niño no era tanto, realmente, ¿no? Realmente cuando se empezó la discriminación y la verdadera discriminación pues más en mi adolescencia y cuando, claro, la gente pues se entera y te discrimina y entonces ahí sí que hay más problemas, sobre todo en la adolescencia, más discriminación. Diagnósticos erróneos, años de terapias fallidas, de pastillas contra enfermedades que nunca padeció, de efectos secundarios y de rechazo social. La vida de algunos afectados por el síndrome de Asperger se convierte en un eterno ir y venir, rebotados de un médico a otro, mientras a su alrededor se va levantando una barrera de incomprensión. El miedo a ser señalados con el dedo por un entorno que sienten hostil les lleva a veces a ocultarse. Una persona con Asperger es una persona que tiene dificultad en dos campos fundamentales. Uno es el de las relaciones sociales, la interacción social, y también debe tener dificultad en su comportamiento, en sus actitudes, en los intereses, que van a ser de tipo restringido y estereotipado. Estas dos áreas en las que presenta dificultad debe ser suficientemente importante como para causar un perjuicio a su vida cotidiana, ya sea en el ámbito social o laboral. Generalmente la persona con Asperger no tiene problema de inteligencia, no tiene un retraso cognitivo, ni tiene tampoco problemas en cuanto a la fluidez verbal. Venimos de fábrica programados para comunicarnos con los otros, para aprender las reglas de juego de la sociedad en la que nos toca vivir. Pero a veces esa programación tiene fallos y tenemos que librar la partida con menos fichas que los demás. Aunque el trastorno fue definido en los años 40 del siglo XX como una variante más leve del autismo, solo fue reconocido de manera específica a partir de los 90. Y en España existe todavía muy poca formación entre los profesionales y nula información entre padres, maestros y pedagogos. Y es eso, la sensación de que más bien es la sociedad, ¿no? La sociedad la que no te deja integrarte, ¿no? La sociedad porque, por un punto de vista de la educación, ¿no? Porque a mí no me han dado Hombre, a mí me ponen en el instituto y empiezo a estudiar, pero más que nada no me han dado una educación emocional, ¿no? No... Incluso, claro, hay leyes que dicen que a lo mejor yo necesitaba una educación especial, ¿no? Y a mí nadie me ha dado ningún tipo de educación especial. La educación es la clave. Enseñar a los afectados técnicas para interpretar las emociones ajenas y para expresar las propias. Y también educar a los demás. Mientras más tarde se detecta el trastorno, más problemas añadidos puede haber. Tú imagínate que no eres capaz de relacionarte con nadie, que no tienes amigos, que no vas a hacerlo, que sabes que eres raro, que la gente te trata mal, que no te entiende, que siempre te echa la culpa de todo y que piensan que lo haces a mala leche. Entonces,
En un momento dado te ves en tu etapa de adolescente solo, sin nadie, sin poder compartir nada con los demás. Muchos de ellos tienen problemas de depresión. Se pueden asociar a otros trastornos psiquiátricos y sobre todo lo pasan mal, lo que es estar solo en el mundo sin que nadie te comprenda. Solos y diferentes en un mundo que tiende a la uniformidad. Llevar una vida normal es un anhelo que comparten todos los afectados por el síndrome y al que muchos solo pueden aspirar después de toda una vida de sufrimiento. Yo soy consciente de mis excentricidades desde que era muy crío, no recuerdo la edad, pero desde muy crío tengo colgado el cartelito de niño raro. En fin, yo sí lo reconozco, soy excéntrico. Lo que no tenía ni idea es que esto pudiera ser debido a algún síndrome. En fin, bueno, pues ya lo sé y no pasa nada. Aprendizaje precoz de la lectura, lenguaje técnico y muy preciso, introspección, rechazo de las modas y de los rituales de grupo, interés por temas fijos en los que llega a convertirse en un auténtico especialista. Manolo encaja en la definición clásica de síndrome de Asperger. También su principal problema es la ceguera social. Es algo parecido a cuando alguien da un paseo y en ese paseo hay una serie de obstáculos. Entonces esa persona pues va sorteando los obstáculos tranquilamente, pero cuando yo voy a hacer ese mismo paseo, exactamente el mismo, con los mismos obstáculos, las mismas condiciones, pues resulta que yo voy a ciegas. Yo voy a ciegas y voy tropezando con todos los obstáculos. En fin, hasta que no pasan los años y no he aprendido sigamos siguiendo con la metáfora, a manejar el bastón de ciego y empezar a detectar los obstáculos, pues más o menos no he aprendido a desenvolverme. Ese aprendizaje en solitario, dando palos de ciego, dio sus frutos gracias a que uno de sus temas de interés es la psicología. En los libros encontró la clave de sus problemas, descubrió por fin una explicación para todo lo que le pasaba, para sus rarezas, sus excentricidades, explicaciones lógicas, científicas, que le ayudaron a conocerse mejor y a descubrir nuevas facetas de su personalidad. Cuando ya me enteré que era Asperger y todo este asunto, me di cuenta de más cosas. Mi lenguaje corporal es diferente, me cuesta mirar a los ojos. Posiblemente, y esto es una deducción mía a raíz de lo que he aprendido sobre Asperger, yo no genero microgestos, debido a que tengo un lenguaje corporal muy rígido. Entonces los microgestos se perciben de forma subliminal. Y como yo no los genero, subliminalmente pues hay gente que puede llegar a verme raro. Y a lo mejor no estoy haciendo nada del otro mundo. A lo mejor estoy opinando sobre un tema o lo que sea, pero hay gente que percibe un no sé qué. Una persona que no haya sido tratada a tiempo puede desarrollar algún tipo de fobia social o rechazar las relaciones porque le cuesta un esfuerzo excesivo mantenerlas o porque no acaba de aprender a leer bien el mundo de las emociones. Es como si a ti te dijeran constantemente, oye, mírame al codo. Pues tú serías capaz de mirar al codo, pero el codo no te informa de nada, ni te informa de si la persona está aburrida, si quiere cambiar de tema, si está interesado, si te gusta, si... Pero los ojos sí. Ellos no ven en los ojos ni en la expresión de la cara o tienen más dificultad para ver ese mundo emocional o ese mundo de pensamientos que normalmente transmitimos. Pasa en la vida real y también, por ejemplo, en las películas. En esta otra, que es una situación triangular, que están los dos amantes, el marido está por allí detrás, nosotros pues miramos los ojos de uno, los ojos de otro, miramos de cuando en cuando el marido, a ver si se está enterando de la historia, y ellos en cambio lo que se han fijado aquí es en la boca, luego se han vuelto a la corbata, han bajado la copa y luego la chaqueta, o sea que no se han enterado absolutamente de nada de la historia social que está pasando ahí, ¿no? Manolo trabaja como vigilante nocturno, pero su auténtica vida se desarrolla entre libros, frente al ordenador, comunicándose a través de internet y en los últimos tiempos escribiendo su primera novela policíaca. Siempre a contracorriente, él se sabe y se reivindica distinto. Es que la palabra raro, desgraciadamente la sociedad en general, tiende a entenderlo en todo sentido peyorativo. Entonces entienden raro como sinónimo de anormal, como sinónimo de incorrecto, como sinónimo de anómalo, de
defectuoso, de producto defectuoso. Sin embargo, raro significa atípico, raro significa diferente, raro puede significar excéntrico, pero eso no es peyorativo. O sea, realmente ser raro no es malo, es simplemente ser diferente, punto, no tiene más explicación. Se ha enfrentado solo al síndrome de Asperger, pero lo ideal es contar desde pequeño con la implicación de la familia. Los profesores me llamaban, que notaban algo, empezamos de médicos, de psicólogos, hasta que me tuve que ir a Madrid, tenía ya el niño 8 años, porque aquí no conseguían diagnosticármelo. Estábamos por lo público, por lo privado y nadie me lo diagnosticó. Entonces una vez que ya en Madrid me lo diagnosticaron, fue la primera vez que yo escuché síndrome de Asperger. Y en ese momento, pues la verdad que para mí fue un descanso. Desde ese momento todos se han volcado en ayudar al chaval. Ahora, bien integrado en el colegio y en plena adolescencia, él ya es consciente de sus carencias y trabaja para superarlas. Los síndromes de Asperger nos llaman a los demás los neurotípicos. Y ellos dicen que, ¿por qué los neurotípicos, por ejemplo, decimos cosas que no estamos pensando, decimos lo contrario? ¿Por qué hacemos cosas que no están bien hechas? La adolescencia es difícil para todo el mundo. Para ellos quizás sea un poquito más difícil, porque se enfrentan a la propia adolescencia y además al problema suyo añadido. Margari ayuda también a otros padres. Por su experiencia cree que el mayor obstáculo sigue siendo que la familia no acabe de admitir el problema. Lo que voy a procurar por todos los medios es de ayudarlo en todo lo que pueda. Poniéndote una venda aquí delante no solucionas nada. El problema no se arregla, el problema se agrava. Y lo que piensen los demás, lo que la sociedad, lo que digan, lo que si raro, que si esto, eso a los padres es lo menos que nos debe de preocupar. La principal preocupación que tenemos que tener los padres, por lo menos la mía y la de mi marido, es que mi hijo llega a ser lo más feliz posible. Precisamente en este fin de semana, con la ilusión, se me hacía tal... Esa es también la preocupación de los padres de Gonzalo. A los 2 años ya eran conscientes de que al niño le pasaba algo y empezaron a indagar. Consultas a psicólogos y neurólogos confirmaron poco después sus sospechas. Su hijo tenía síndrome de Asperger. O sea, una de las cosas que es muy interesante es que el haberse diagnosticado tan pronto, la intervención es también muy temprana. Está ahora mismo, hace poquito, está con terapia con un psicólogo que le está enseñando pues cosas tan básicas como a identificar gestos, a identificar caras, emociones, sentimientos. En principio, un caso como el de Gonzalo puede confundir, porque él es uno de esos niños con talentos singulares, una memoria excepcional, gran capacidad de lectura y facilidad para la ciencia. A ver, es el primer telescopio puesto en órbita. Lo lanzaron en 1990 y tras unas reparaciones... Es difícil pensar que ese niño puede tener un problema muy grave que le puede incapacitar para su vida cotidiana. Le pasa una prueba de inteligencia y tiene una inteligencia normal o incluso por encima de lo normal. Hay que tener en cuenta además que los padres pues no queremos, siempre tendemos al diagnóstico más favorable. Entonces si me lo diagnostican de superdotado, pues prefiero que sea eso. Y no indago más, lo achaco todo a ese problema, aunque en mi fuero interno, como madre o como padre, sé que algo más está fallando. Sí. Lo que aquí estaba fallando era el desarrollo motor, las relaciones con otros niños y la dificultad para comprender y acatar las normas básicas de convivencia. En los primeros años de vida, donde una persona con síndrome de Asperger tiene más dificultades, es en el colegio. Es un tema que nos preocupa muy mucho. A los padres de niños con síndrome de Asperger que conocemos, pues no todos tienen muy buena experiencia con el tema educativo. Nosotros nos hemos sentido o sentimos afortunados porque bueno, en el colegio en el que está Gonzalo se han implicado muchísimo.
muchísimo, muchísimo. Casos como Gonzalo, nunca, jamás. Es un caso, yo te digo, es una, como yo digo, una entrañable rareza, ¿no? Porque es un niño que después es muy cariñoso y te cuenta cosas que te dejan totalmente perpleja, ¿no? Y entonces yo con él tengo un tú a tú muy cercano, porque es un niño entrañable después de todo, es cariñoso y te cuenta cosas y tú lo ves en ese mundo que él es muy feliz. Yo lo veo a él siempre muy feliz. Un largo camino para aprender de manera expresa lo que cualquier niño a los 3 años ya empieza a saber de manera intuitiva. Cómo entender a los demás, cómo expresar sus sentimientos, cómo hacer amigos, cómo desarrollar un oficio o una carrera, con independencia y sin ser un fracasado social. Escandinavia. Anda. Pensamos que la mejor forma de que él afronte el futuro es conociendo pues sus déficits y sus capacidades. Él va a saber que por una parte puede ser superior a la media en unas cosas y en otras cosas será pues inferior entre comillas. O tendrá que aplicar la lógica a unas relaciones sociales o tendrá que buscarse las habichuelas de alguna forma. Pero eso se hace mejor conociéndote que no sabiendo el porqué de las cosas. Diagnóstico temprano e intervención adecuada, sobre todo educativa, para que conozca sus capacidades y sus limitaciones y aprenda a vivir con su diferencia. Tú vives en Marte, en Júpiter. No, yo quiero vivir en Marte. ¿En Marte? Como han visto, se trata de una enfermedad todavía muy desconocida, por eso si necesitan más información de la que han podido obtener en el reportaje, tomen nota de esta página web, www.asperger.es. Para terminar con ustedes. Sus síntomas se confunden muchas veces con los de los niños superdotados o hiperactivos. Conoceremos hoy se les considera erróneamente niños superdotados, hiperactivos o autistas. Padecen el llamado síndrome de Asperger y en Andalucía hay unos 3.000 afectados, aunque solo hay 30 diagnosticados. El desconocimiento propicia que aquellos que tienen este trastorno general del desarrollo sufran la incomprensión en escuelas, institutos e incluso en sus propias familias. En el siguiente reportaje conoceremos algunos casos y veremos lo importante que es un diagnóstico temprano para evitar males mayores. Dificultad en su comportamiento, en sus actitudes, en los intereses que van a ser de tipo restringido y estereotipado. Estas dos áreas en las que presenta dificultad debe ser suficientemente importante como para causar un perjuicio a su vida cotidiana, ya sea en el ámbito social o laboral. Generalmente la persona con Asperger no tiene problemas de inteligencia, no tiene un retraso cognitivo, ni tiene tampoco problemas en cuanto a la fluidez verbal. Venimos de fábrica programados para comunicarnos con los otros, para aprender, para ayudarles a integrarse en la sociedad. Cuando yo era niño no era tanto, realmente, ¿no? Realmente cuando se empezó la discriminación y la verdadera discriminación pues más en mi adolescencia y cuando, claro, la gente pues se entera y te discrimina y entonces ahí sí que hay más problemas, sobre todo en la adolescencia, más discriminación. Diagnósticos erróneos, años de terapias fallidas, de pastillas contra enfermedades que nunca padeció, de efectos secundarios y de rechazo social. La vida de algunos afectados por el síndrome de Asperger se convierte en un eterno ir y venir, rebotados de un médico a otro, mientras a su alrededor se va levantando una barrera de incomprensión. El miedo a ser señalados con el dedo por un entorno que sienten hostil les lleva a veces a ocultarse.
Una persona con Asperger es una persona que tiene dificultad en dos campos fundamentales. Uno es el de las relaciones sociales, la interacción social, y también debe tener dificultad. Personas diferentes, excéntricas, niños solitarios a los que se va dando de lado, inteligentes y sensibles, pero incapaces de compartir sus emociones. No son autistas, ni superdotados, ni hiperactivos, pero son distintos. Gente que nace con una discapacidad invisible, que no sabe relacionarse con los demás, en el recreo, en la familia, en el trabajo, que no entiende una broma ni sabe mentir. Es posible que todos conozcamos a alguien así y que le hayamos colocado la etiqueta de raro. Su problema tiene nombre, síndrome de Asperger, y también tratamiento.